A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches, otro miércoles acá en Radio Cultura. El tema que se está hablando mucho, por ahora debe ser el término hablando, es sobre la película, la serie en Netflix, El Eternauta. Tengo algunas reflexiones para hacer acá en Confines del Conocimiento. Obviamente, por mi grupo etario, yo soy de los que leyó la revista El Eternauta, en blanco y negro en aquellas épocas, comprábamos en el kiosco, que era continuadora de la historieta El Eternauta. Tuvimos una revista mensual donde aparecían otros personajes de Oesterheld, como Sherlock Time, por ejemplo. Sherlock Time. Solo con eso ya cualquiera se da cuenta de qué podía tratar. Sherlock, de Sherlock Holmes, detective. Time, tiempo en inglés. Un investigador, un detective en el tiempo. Nosotros leímos esas historietas, sobre todo El Eternauta, que justamente Eternauta, la idea es alguien que no es que viajero en el tiempo, que está en la eternidad, eterno. Y podemos hacer mucho análisis, sobre todo filosófico, de lo que el guionista nos quiso transmitir en aquel momento. Porque, como siempre señalo, estudiar cuestiones de la historia sin tener en cuenta, como decimos en metodología de la investigación científica, las variables intervinientes, que yo me ponga a analizar ahora algo que se hizo hace décadas, pero con la mirada de ahora, eso es un craso error. Yo entiendo que es muy habitual y forma parte de esa pandemia que vengo denunciando siempre, que está en todo Occidente, el Oriente Occidentalizado, que es la opinología. Entonces, tomo unos datos, en base a esos datos ya saco ciertas conclusiones, opino, sin fundamento, no sin argumento, porque la gente tiene argumentos, pero los argumentos no valen porque sí. Los argumentos son opiniones. Lo que vale es el fundamento. Es cómo usted comprueba esto. Y eso se está haciendo mucho en la llamada, no quiero decir historia revisionista porque sería insultar a José María Rosa, por ejemplo, uno de los grandes historiadores del siglo XX que tuvo la Argentina. No. Esta es una historia opinológica, donde no se analiza, vuelvo a insistir, las variables intervinientes de aquel momento, el contexto de ese momento, y en base a eso tengo que hacer mi estudio, mi investigación o poner material en las redes sociales. Hay dos frases que son las que han ido difundiéndose. Lo viejo sirve. ¿Qué lo dice uno de los protagonistas de la serie El Eternauta, la que está en Netflix? Y la otra es Nadie se salva solo, que debiera ser Ninguno se salva solo. Y esto se difunde y ya surge cantidad de opiniones. Vamos a analizar qué es esto, en qué contexto de la serie, porque si me tengo que remitir a la historieta de Oesterheld, vamos a encontrar otras variables. Esto de lo viejo funciona. Lo primero, si usted quiere realmente hacer un análisis racional, reflexivo de psiquismo adulto, es
Pero ¿en qué contexto se dijo esto? Supongamos que se hubiera dicho en un contexto humorístico. Bueno, tiene un sentido. En un contexto dramático tiene otro sentido, otra lectura más que sentido, quiero decir, lectura. Entonces, lo viejo funciona, ya ha dado lugar a que una cantidad de gente nos esté hablando de que, claro, ve, hay que volver a las cosas del pasado, esto, lo otro, qué mal que estamos ahora. Bueno, yo en mis redes sociales lo he puesto, sobre todo en Facebook, que ha tenido una repercusión bárbara. Mi Facebook es Antonio Las Heras. Pero no me pidan amistad porque estoy al 5000 ya. Así que súmense, eso sí se puede. Ahí somos unos 10.000 debatiendo. Y ha habido muchos comentarios, incluso desde España, México, que mucho agradezco esa intervención. Esto de lo viejo funciona, en el caso de la serie que está en Netflix, El Eternauta, tiene que ver con que al producirse un hecho electromagnético que parece que está cubriendo la Tierra, todo lo electromagnético deja de funcionar. Pero descubren que los viejos autos de los años 50, 60, que no tienen computador, etc., funcionan. Ah, entonces no es lo viejo funciona. Es aquello que no es afectado por una carga electromagnética intensa, funciona. Seguramente si hubieran puesto algún teléfono de línea, funcionaba. Pero miren qué diferente es esto a la generalización de lo viejo funciona. Entonces yo decía en mis redes, bueno, está bien, yo propongo que toda esa gente que está diciendo lo viejo funciona, deje su celular actual, lo deje y pase a usar un celular de hace 20 años. De otro ejemplo que di, que a varios les molestó, pero esto es claro, lo viejo funciona. Bueno, vaya al odontólogo y pídale que el odontólogo lo atienda como se hacía en 1975. Con aquel torno eléctrico. Te voy a decir, no, que me atienda con los instrumentos actuales, además que trabaja el odontólogo en mi boca y no me produce el menor dolor. Entonces, ¿qué es esto de lo viejo funciona? En ese contexto, de ese aspecto, de ese capítulo de la serie El Eternauta, de la que está en Netflix, el sentido es, nada electromagnético funciona, funciona esto otro. Si lo sabrán los españoles, portugueses y parte de Francia, que hace un par de semanas se quedaron un lapso prolongado sin electricidad. Entonces, claro, todo lo eléctrico no funcionaba. La batidora eléctrica no funcionaba. Así que hubo que agarrar algo que había guardado la abuela y batir con eso. ¡Ah, lo viejo funciona! Volvamos a él. No. Las casas que tenían cocina eléctrica, todo eléctrico y nada a gas, tuvieron que ir a pedirle ayuda a otro que tenía la cocina a gas. ¡Ah, lo viejo funciona! Lo único viejo que sigue funcionando desde hace mucho y que es lo que ha permitido que la humanidad llegue a donde llega, es algo que lamentablemente, algo que funciona desde viejo y que cada vez se usa menos, que es el pensamiento racional reflexivo. Quiere agregar lo positivo, creativo y proactivo. O sea que cuando yo voy a exponer algo, tengo que razonar y reflexionar en qué contexto se dice y desde dónde estoy sosteniendo lo que sostengo. Porque si no es pura opinología. Usted
seguramente no lo hace de manera consciente, inconscientemente confunde a los otros se confunden también, porque lo viejo que sigue funcionando sin la menor duda es pensar de manera racional y reflexiva. Buscar la parte positiva, ser creativo y proactivo, es decir, ahora sí lo hago yo, no espero que lo haga otro. De manera tal que lo viejo funciona, insisto, lo que yo noto que funciona desde antiguo, pero cada vez se utiliza menos, es el pensamiento racional reflexivo. La pandemia de opinología hace que se saque de contexto esta frase, lo viejo funciona, para ponerlo en todo, lo viejo funciona. Perfecto. Yo desafío a la gente que sostuvo eso a que, nada más que una semana, por una semana, vivan como se vivía, no les voy a decir en la caverna, no les voy a decir en 1800, no, en 1975. Les voy a dejar el teléfono fijo, la máquina de escribir, creo que ya había, todavía no habían salido las eléctricas, la vieja máquina de escribir. Celular no hay, computadora no hay, televisor en blanco y negro, a válvulas. A ver cómo se comunica, a ver qué hace. No. Lo viejo funciona en ese contexto, de ese momento de lo que el guionista de la serie adaptó de la obra de Oesterheld. Y la otra es, nadie se salva solo. ¿En serio? Porque la frase es muy linda, nadie se salva solo, claro, todos en conjunto. En la medida que el grupo tenga roles y funciones, con los cuales siempre hay un conductor. De esto me voy a ocupar después de la primera tanda del programa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Aquí el equipo técnico del programa, encabezado por Leonardo Giusti, me estaba justamente durante la pausa explicando que de todos modos, el que conoce de técnica es un error del guionista, porque ante un hecho electromagnético, una radio VHF no funcionaría. Los mismos autos, aunque sean a nafta y demás, a válvula, y de 6 cilindros, tienen otras características por las cuales tampoco funcionarían. Así que, si lo queremos ver desde el punto de vista técnico, no, tampoco. ¿Qué tendrían que hacer? Ir caminando. Para ir a caballo, tendrían que tener el caballo totalmente tapado, aislado, para que la nieve no le afecte. Bueno, estas son las cosas que nos interesa tratar aquí en Confines del Conocimiento, que por eso decimos el programa donde se tratan los temas que ningún otro trata. Porque es eso, tenemos que volver a valorizar el pensamiento racional reflexivo, a entender, bueno, es una ficción, listo, pero cuando extraes de esa ficción cosas y las empezás a difundir en las redes como si fueran verdades reveladas, la que decíamos, lo viejo funciona. Lo viejo que funcionó siempre y cada vez se usa menos, pensamiento racional reflexivo. Preguntas, ideas, consultas que quieran hacer aquí al programa, les voy a dar el WhatsApp de la producción de este programa, que es 11 59 27 60 39. Pueden dejar sus mensajes ahora porque estamos haciendo un programa en vivo y seguimos hasta las 21 horas. Les repito, 11 59 27 60 39.
La otra frase que ha hecho furor entre los opinólogos: nadie se salva solo. Deduzco que una persona que se hunde el barco donde está, se tira al mar, al lago, al río donde está, conoce cómo aprendió a nadar, se tira y sigue nadando, nadando, poniendo esfuerzo hasta que llega a la orilla. Se salvó solo. Como este ejemplo lo puse en mi Facebook, entonces algunos me decían, bueno, pero no se salvó solo porque alguien le tuvo que enseñar a nadar. Esa es una decisión que tomó él. ¿Por qué otro no la tomó? Bueno, pero le enseñaron los padres de chico, lo mandaron, sí, pero él aceptó. Y otros, los padres lo quisieron mandar, anda a aprender a nadar, nene, que esto te va a hacer bien. No, que yo prefiero ir a jugar a la pelota. Búsquenle la vuelta, ¿qué le busquen? Siempre, por eso yo insisto en lo proactivo, siempre está en uno la decisión que te lleva a esta idea de salvarte, es decir, entendiendo por salvarse, superar una dificultad, un problema, resolver una situación inesperada. Nadie se salva solo. Claro, puede funcionar en un grupo, pero en un grupo funciona no porque nos amuchamos todos acá y a ver, no, al contrario, nos amuchamos todos, salimos corriendo porque hay un incendio, nos golpeamos contra la puerta, al otro se le caen las cosas, 20 heridos, 5 muertos y uno que logró salir, o 2 o 3. Para salvarse en grupo, primero tienen que estar dispuestos los roles y funciones. Hay alguien que asume el rol de conductor y que dice, bueno, vos te vas a ocupar de esto, vos de aquello, vos del otro. Bueno, algo falló en el grupo de conducción del Titanic, por lo cual aquel barco que ni Dios lo hunde chocó en el viaje inaugural contra un iceberg. Y todavía estamos discutiendo cómo fue, qué pasó, si el que estaba mirando, el de vigía, no estaba. Bueno, el conductor, o sea, el capitán, se equivocó en algo. Él no se salvó y también perjudicó a una cantidad de gente. Estas son las cosas que hay que reflexionar. Claro que en un grupo, si los roles y funciones están bien desarrollados, las cosas tienen que funcionar. Pero no es que nadie se salva solo. Hay innumerables ejemplos de personas que frente a dificultades las resolvieron solas. Porque la idea de salvarse no es, en este contexto que estamos hablando, solamente de sobrevivir, de seguir vivo en este plano. Lo que más bien señala el contexto del Eternauta es quiénes son los que tienen capacidad para enfrentar, resolver las dificultades. Se ve bien en el primer capítulo. Alguien que no utiliza el pensamiento racional reflexivo y se deja llevar por las emociones. Y entonces, no, yo tengo que salir, tengo que ir a buscar a mi familia. Sale, hace 15 metros, 10 metros, la nieve lo cubre y muere. Esa sí es una escena que yo priorizaría. Mire cuál es el resultado de dejarse llevar por las emociones y no privilegiar el pensamiento racional reflexivo. Bueno, estoy en una situación difícil, que es lo que se ve en el protagonista, en Juan Salvo, que por algo a Estergel le puso de apellido Salvo. Es eso, él tiene que
tiene su mujer, tiene su hija, pero para llevar adelante esto, para poder producir el salvarse, el salvar a su familia, tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que deducir, tiene que estar sereno. El pensamiento racional reflexivo lo que te permite es, en un momento emocional de dificultad, disuelvo la dificultad, la dejo a un costado y ¿qué hago? Actúo lo que nuestros padres y abuelos llamaban aplomadamente. Me parece muy importante estas reflexiones. Me parecen muy importantes porque tenemos que combatir la pandemia de opinología. Las cosas hay que decirlas dentro de un contexto y cuando es necesario explicar el contexto. En el contexto de la historieta, ahora llevada a la imagen televisiva, tiene un sentido. Se justifica, se fundamenta. Recortar una frase, tirarla al aire, no. Es opinología. Hablando de eso también, de cuestiones opinológicas, este otro tema que hemos tratado varias veces acá en este programa Senderos, en este programa con fines del conocimiento, que nos abre senderos desconocidos. He dicho más de una vez que nosotros en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos enseñaron como dado por hecho la evolución de la vida en la Tierra. Yo he señalado acá la cantidad de agujeros que tiene la ciencia que no puede explicar ciertas cosas. Insisto siempre en este punto neurálgico. Durante 10 millones hubo el Homo, que habitaba la caverna, la cueva. Pero recién hace 13.500, 16.000 años se desarrolla lo que la antropología académica llama el hombre moderno. Y en esos pocos miles de años hacemos todo esto. Estamos transmitiendo acá radio por YouTube, por televisión. Ya Charles Darwin había dicho aquello de hay un eslabón perdido, porque su idea de la evolución con el ser humano choca, hay algo no evolutivo. De golpe aparecemos nosotros. Ahora, estaba viendo, este es de hace 2 semanas, el suplemento paranormal del diario Crónica, que aparece todos los domingos junto con el diario Crónica. Yo soy uno de los columnistas, siempre hay una nota mía aquí en el suplemento paranormal de Crónica. Pero lo traje por una información que ha salido en otros medios, que es en Libia los antropólogos y paleontólogos encontraron los cadáveres momificados de 2 mujeres. Se investigó, se hizo el estudio de ADN y se descubre que la secuencia genética de estos 2 seres claramente humanos, la secuencia genética no es humana. ¿Qué hacemos? Porque esto no es que lo están investigando un grupo de gente que estudia lo paranormal. Un descubrimiento, el artículo es de Marcelo Peralta Martínez. Un descubrimiento que trajo otro en sí mismo. Una reciente expedición en Libia arrojó increíbles resultados. Si bien los arqueólogos realizaban tareas para hallar cualquier tipo de evidencia relacionada con el pasado, lo que encontraron se da una vez en 1.000.000 de veces. Según se detalló en forma oficial, en el desierto de África, los expertos dieron con 2 momias de mujeres que presentan un ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, diferente al humano. ¿Qué hacemos? Un grupo de arqueólogos
del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. El Instituto Max Planck es totalmente académico, científico. No se le puede dar nada imaginario, absolutamente respetable para la ciencia oficial. Realizó una excavación en una cueva escondida en el sureste de Libia, en el desierto del Sahara, África. Allí descubrieron restos humanos momificados de 2 mujeres que habrían vivido hace relativamente poco, 7.000 años, es poco. Una vez tomadas las pruebas y después de un pormenorizado estudio genético y análisis del ADN, estas revelaron que presentan un linaje desconocido para la ciencia actual. En este aspecto no solo cambia el curso de la antropología, sino que además sacudió la historia genética humana, planteando dudas sobre nuestra historia evolutiva y árbol genealógico. En la revista especializada Nature, que ya mencioné en otras ocasiones por otras investigaciones, revista científica, académica, 100%, dice, buscando explicar, un pariente cercano del Homo sapiens, que sin embargo no dejó descendencia directa conocida. Y agrega, lo más desconcertante del descubrimiento es que estas mujeres no compartían vínculos genéticos con las poblaciones subsaharianas vecinas. ¿De dónde salió esto? ¿Qué es esto? Una secuencia genética que no es conocida entre los humanos. ¿Ustedes se dan cuenta la cantidad de cosas que desconocemos? La cantidad de preguntas que tenemos que hacernos. Por eso es tan válido cuando decimos, pero 10 millones de años los Homo, en la caverna, en cueva, alguno que había logrado hacer una especie de cuchillo con una piedra, un grupo cuidando el fuego, otros que ya sabían golpear una piedrita contra la otra para que salga una chispa, alguno que se puso un cuerito encima, durante 10 millones de años. Algo ocurre, 13.516 años atrás, fin del Pleistoceno geológico. Y en todo el planeta Tierra empieza a aparecer este humano que tiene libre albedrío, pensamiento racional, reflexivo, positivo y creativo y proactivo. ¿Qué pasó? Y ahora, pruebas inequívocas de humanos, porque estas 2 mujeres que se momificaron naturalmente por la aridez del lugar, con un ADN, una genética que no se conoce en los demás humanos. Vamos a hacer la segunda pausa del programa, así seguimos reflexionando. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Nos pueden llamar, más que llamar, dejar mensajes, sino que la producción se enoja conmigo. El WhatsApp de la producción, que es 11 59 27 60 39. Dejar sus mensajes, preguntas y comentarios. 11 59 27 60 39. Concluyó la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La verdad, una feria excelente. Hay un 20% más de asistencia que el año pasado. Las actividades que hicimos, las mesas redondas, el curso que di sobre vida y obra de Carl Gustav Jung, la mesa redonda sobre Jean-Paul Sartre en que participé, la mesa redonda donde también participé de Julio Verne, sala llena. Y quiero agradecer especialmente
Ustedes saben que otra de las actividades que cultivo es la poesía. 25 años de Diario de los Poetas. Es increíble que Diario de los Poetas se reparta, entregue gratuitamente al que le interesa la poesía. Ahí hay un poema mío dedicado a Ernesto Sábato y un agradecimiento muy grande a Eduardo Montejopia, que preside, dirige Diario de los Poetas, titular de editorial 3+1, que ha tenido la gentileza de obsequiarme este diploma con motivo del 4º siglo cumplido de vida de Diario de los Poetas. Otra cosa que pasó en la Feria del Libro y que me resultó muy útil, si buscan ahora en la web de Diario Popular, van a encontrar un artículo mío donde digo que los restos mortales de Jorge Luis Borges tienen que ser repatriados. Y como él lo dijo tantas veces y dejó constancia, escrita inclusive, en su libro Antología Personal está escrito, entre otros lados, porque también lo ha dicho en reportajes, etc., hay que repatriar los restos de Jorge Luis Borges, no puede estar allá en Suiza, hay que traerlo al cementerio de la Recoleta, a donde está el mausoleo de los Borges. Allí se encuentran también los restos mortales de su madre. ¿Y esto cómo surgió? Esto surgió a raíz de que se hizo la presentación de este nuevo libro de Alejandro Vaccaro. Este nuevo libro de Alejandro Vaccaro con un título más que sugerente, porque dice Borges, textos secretos y falsas atribuciones. Es de Editorial Sudamericana. Le agradezco también a Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, la gentil dedicatoria en el ejemplar. Pero lo que quiero rescatar ahora es que mientras se hacía esa presentación, donde también estuvo presente Roberto Alifano, que presentó en otro acto Primer Cuaderno Borges, que son los diarios de Roberto Alifano, que fue colaborador de Borges, viajó con él en la Argentina cada vez que iba a Borges a dar una conferencia o recibir un premio o una distinción. Pasaba mañanas con Jorge Luis Borges en su casa, en su departamento. Borges le dictaba para corregir poemas, cuentos. También agradezco la dedicatoria muy poética y armónica que me hizo Roberto Alifano, quien también tiene pruebas de lo que ahora voy a decir. Mientras Alejandro Vaccaro presentaba ese libro, hace el comentario de que Borges había señalado en muchas oportunidades, Alejandro Vaccaro es el mayor biógrafo de Jorge Luis Borges, ha llevado a Borges, la historia de Borges, a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, incluye la China, incluye la India. Ha dado conferencias sobre Borges en la Biblioteca de Alejandría, al lado del Mediterráneo, lugar que conozco bien, en Egipto. Y Vaccaro señaló sobre Borges esto, que toda la documentación que hay, no solamente escrito por Borges en su antología personal, entrevistas que ha dado, entrevistas que dio en Europa, que quedaron grabadas, en todas él señala su deseo de ser enterrado en el panteón de los Borges en la Recoleta. Bueno, Borges ya enfermo, muy enfermo, se va con su esposa María Kodama, con quien se había casado por poder en Asunción del Paraguay.
Borges desencarna allí y María Kodama hace que lo entierren donde está, en un cementerio suizo, donde además los mismos suizos reconocen que es uno de los lugares que la gente va como de peregrinación, conocer la tumba de Borges. Bueno, pero se dijo allí, en esa presentación del libro nuevo de Alejandro Baccaro, que hay que pensar esto, la repatriación de los restos de Jorge Luis Borges. Lo he puesto en mis redes sociales y hasta hay gente que me dijo, me escribió, pero ¿cómo? ¿Borges no está enterrado acá en la Argentina? No. Lean la nota que publiqué hoy, está en la web de Diario Popular, con toda la información. ¿Les parece a ustedes o no que tenemos que hacer un trabajo para repatriar los restos de quien sin dudas es el mayor exponente de las letras, no digo solo del siglo XX, el mayor exponente de las letras argentinas, como cuentista, como ensayista y como poeta? ¿Qué hacen los restos mortales de Borges en Suiza? Por más que alguien haya dicho, porque no hay ninguna prueba testimonial de Borges, de que Borges a último momento tuvo el deseo de entiérrenme acá en mi segunda patria Suiza. Y de vuelta, a mí que me gusta poner las cosas en contexto, si alguien durante toda su vida, mientras estuvo lúcido, racional, dijo a quien lo quisiera escuchar, quiero que me entierren en el panteón donde está mi madre, mis ancestros, alguien que ya enfermo, habrá que ver qué capacidad tenía de razonamiento, quizás puede haber dicho, porque estas fueron palabras de María Kodama, pero solo ella escuchó eso, que ahora además ya no está tampoco en este plano. Y aunque lo estuviera, sigue siendo alguien que dice que el otro le dijo. Más bien sería, bueno, como yo soy la viuda, de acuerdo a ese casamiento por poder hecho en Asunción del Paraguay, decido esto. Ahí tenemos un fundamento. Yo lo digo, soy la viuda, tengo ese derecho. La viuda no está más en este plano. Toda la documentación que tenemos fehaciente es que Borges quería estar enterrado en la ciudad de Buenos Aires y en un lugar preciso, el Panteón de los Borges en la Recoleta. Estas son las cosas que, insisto, tenemos que decir. Ahí tenemos una deuda muy grande. Y señalé el libro de Roberto Alifano, más de 20 años con Borges, porque Alifano mismo nos ha dicho, ¿cuántas veces Borges coloquialmente, más allá de que está documentado, escrito, reportajes, pero Alifano dice, me lo decía a mí? Es más, y señala Alifano, a medida que Borges estaba mayor la ceguera, pasaban los años, antes de casarse con María Kodama, más de una vez me dijo, mira Alifano, si mi familia no se ocupa, yo le encomiendo a usted. ¿Dónde tengo que estar enterrado? Usted ya conoce, Panteón de la Recoleta. O sea, tenemos una cantidad de testimonios a este respecto, escritos de testigos, contra alguien que dijo, sí, ¿en qué contexto mental estaba Borges si dijo eso? Ahora, si el fundamento es yo soy la viuda y hago lo que me parece, eso no es respetable para mí, pero es atendible. Ahora, la viuda ya tampoco está en este plano. ¿Qué vamos a hacer los argentinos? Porque este no es un tema, y eso es lo que yo quiero instalar. Este no es un tema de familiares. Este es un tema de la cultura argentina, es un tema que nos atañe a los argentinos.
repatriar los restos de Borges y hacer lo que finalmente él dijo que deseaba. Vamos a hacer la tercera pausa del programa y después me quedan ahí 15 minutos. Me traje algo escrito porque si no me expando, así que voy a intentar hacerlo en ese bloque. Sí, ya veo acá algunas caras de algunas cosas. Bueno, pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Claro, aquí ya hay movimientos porque quedan 15 minutos para terminar el programa. Me estaba preguntando la producción, el equipo técnico, ¿qué vamos a ir a hacer dentro de un rato? ¿Qué vamos a ir a hacer? Los oyentes de este programa, los que nos siguen ya conocen. Nosotros nos vamos al restaurante del Club del Progreso, aquí a pocas cuadras, cerca del Obelisco, calle Sarmiento 1334. ¿Digo bien 1334? Porque como uno va, sí digo bien, Sarmiento 1334. Uno va directamente, ya conoce. ¿Y por qué vamos a ir? La serenidad del lugar, la buena atención. Más allá de los platos, tenés de todo. Nunca, hay esto sí. Y todo de magnífica calidad. Pero un lugar donde nos podemos reunir tranquilos, conversamos, debatimos, tomamos un vinito rico, a mí me gusta el tinto. La pasamos muy bien. Y eso hoy en día vale tanto como que la comida sea magnífica. Así que sí, y los invitamos a ustedes también. Ojo, pueden ir a almorzar, pueden almorzar a las 5 de la tarde también. Tienen una media tarde alucinante. Ustedes pagan un precio fijo y consumen todo lo que se les dé la gana. Algunos recomiendan ir sin haber comido las últimas 12 horas. Pero no hagan esas exageraciones. Así que Club del Progreso, también confitería, restaurante, Sarmiento 1334. Nosotros vamos ahí. Por eso lo recomendamos. Les dije que les iba a leer algo, unas reflexiones, que surgieron hace unos días, una noche, porque se me ocurrió esta frase, que también hay que poner en contexto. Conservar es no evolucionar. Se los voy a leer porque si no me expando demasiado. La importancia de no conservar para poder evolucionar. Está implícito dentro de las conductas humanas normales la búsqueda, tanto como el deseo, de ir conservando cosas a medida que pasan los años y con ello la vida de cada uno. Conservar, acumular, reunir desde objetos hasta afecto. Y también incluimos en esto el conservar relaciones sociales, las que fueren, familiares, conocimientos, amistades. Empero, estas formas de proceder impiden la evolución personal. Impiden, dije. Sí, evolucionar implica no conservar. Ejercer el acto de evolucionar implica la aceptación de que se irán produciendo cambios graduales donde se abandona algo para dar bienvenida a lo nuevo. Esencial para todo proceso de transformación. Obvio que para que surja lo nuevo fueron necesarios acontecimientos, sucesos anteriores, claro.
Hay algunos ejemplos que sirven para mostrar bien lo que estamos señalando, que se dan en la vida cotidiana normal. Por ejemplo, quien concluye una carrera universitaria, se gradúa, recibe el diploma correspondiente y no vuelve a comportarse como un alumno. Ahora está convertido en un profesional. No puede conservar sus conductas de alumno sentado en el aula para aprender. Ahora es él quien debe transmitir conocimientos. Si conservara su posición de estudiante, no podría ejercer el ahora bien logrado lugar profesional. Y hay tantos ejemplos más que quien me está escuchando encontrará por sí solo con solo recorrer su propia vida. Pero aún así, lo usual es que en otro tipo de situaciones la persona persiga el deseo de conservar en su vida conductas y actitudes que son precisamente las que debe abandonar si es que realmente está dispuesto a evolucionar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien quejarse de que no pudo hacer tal o cual cosa que entendía importante para su vida porque los demás no lo acompañaron? Grave error. Hay que entender que muchas veces evolucionar implica que algunos vínculos afectivos habrán de disolverse o quedarán en el camino. Aun si se los reencuentra en un momento futuro, aquellos temas que antes los unían ya no tendrán vigencia. Cada quien habrá avanzado por el sendero que le resultó necesario. Por eso hay que comprender que, a lo largo de la vida, quien está decidido a lograr una evolución personal permanente, verá cuántas relaciones interpersonales quedan en el camino. No hay nada de malo en ello. Lo malo, en todo caso, es quedarse detenido en la evolución por conservar vínculos que ya no tienen objeto de ser. Quien ha logrado hacerse de un psiquismo adulto, lo que implica el ejercicio del pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo, no encuentra en esto daño alguno, puesto que puede decirse que se trata de una ley de la vida humana. La evolución es algo absolutamente personal, tanto en el sentido como en la velocidad, y muy rara vez se da el hecho de que dos o alguno más humanos coinciden en esos factores. Fíjense que estoy hablando del sentido y de la velocidad. El sentido es, ¿para qué estoy vivo? Lo que decía San Ignacio de Loyola, ¿a dónde voy y para qué voy? Y ese sentido cambia en cada uno de nosotros. Y a veces cambia hasta a lo largo de la vida. El sentido y la velocidad. Varios pueden estar de acuerdo en el sentido, pero tienen sus velocidades personales. Todo eso hay que respetar. En la cultura occidental, la idea de no conservar es percibida como desagradable, como una pérdida que debe lamentarse. Ello entraña un contrasentido. Es pretender hacer cosas nuevas, la evolución, pero manteniendo las mismas conductas de hasta hoy, el conservar. Y quienes así lo han intentado pudieron constatar la ingrata tensión emocional y mental que esto provoca, puesto que se está intentando hacer algo del orden de lo imposible. O conservo esto que tengo hasta aquí, o me decido a modificar para poder avanzar, y por ello es menester dejar lo que traía conmigo. Ligero de equipaje, dice el poema, ¿no? Pero está, podríamos decir, rememorando a Carl Gustav Jung, en nuestro inconsciente colectivo de occidentales, esa ilusión de que acumulando más y más se está haciendo algo bueno y útil. Aunque algunas señales en contrario tenemos. Por ejemplo, la expresión que dije recién, ligero de equipaje. Todos albergamos la certeza de que para trasladarse geográficamente lo más adecuado es llevar pocas cosas, lo menos posible, solo lo necesario. Para recorrer el sendero de la existencia humana, personal,
sucede lo mismo. Conviene hacerlo ligero de equipaje. En cambio, si estudiamos las culturas orientales, encontramos lo opuesto. Por eso todas sus filosofías de vida remiten a la certeza del desprendimiento, concepto que está presente en todas las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti, por ejemplo, el gran Krishnamurti, que casi contemporáneo, nació en 1895, desencarnó en 1986. Krishnamurti siempre subrayó la importancia del desapego, desapegarse, fíjense qué buena expresión, el desapego, es decir, no adherirme a las cosas que ya no necesito, no adherirme a aquello que impide mi evolución, porque cada vez que me adhiero a aquello que impide mi evolución, yo estoy haciendo un automaltrato, porque estoy necesitando algo y haciendo lo necesario para no lograrlo. Después hablamos de estrés y todas estas cosas. ¿Estamos dispuestos a deshacernos de nuestras ataduras mentales? Pero no como un hecho traumático, sino con la clara comprensión de que se trata de un camino hacia la plenitud. Eso es lo que enseña justamente este filósofo nacido en la India que fue Krishnamurti, pero que después vivió buena parte de su vida en Europa, dando conferencias hasta en Estados Unidos, conocía muy bien Occidente. Krishnamurti es muy preciso cuando señala que la crisis por la que atraviesa la sociedad, él está hablando ya de la segunda mitad del siglo XX, por eso aclaré que desencarnó en 1986. Les decía, Krishnamurti es muy preciso cuando señala que la crisis por la que atraviesa la sociedad, habla de la sociedad occidental, es producto directo de una forma de vida fragmentada. Quiero un poco de esto, me interesa un poco de aquello, envidio lo de aquel otro. En todo momento un pensamiento de acumulación. Hace acordar a esas personas, todos hemos conocido alguna, que siguen juntando objetos en los armarios de sus hogares pretextando que tal vez en algún momento sean útiles para algo. Tal vez en algún momento, no, porque puede ser útil. Después no se acuerdan ni dónde lo guardaron, por supuesto. O ya ordené todo, acumularon todo en el armario, no se encuentra un cuerno. Claro, pero si va a mudarse, ¿lo hará llevándose tantas cosas que ahora le están siendo inútiles? Concretamente, lo que surge de estas reflexiones es el tema del ejercicio de la propia libertad. Evolucionar como persona implica no tener ataduras, sino todo el movimiento suficiente requerido para un desarrollo en plenitud. Claro que para esto es fundamental que cada quien disponga de tiempo suficiente para un trabajo diario de introspección que le permita determinar cuáles son los deseos positivos de vida que se propone alcanzar. Los suyos personales, los que hacen a sus esencias, no aquellos que nos son transmitidos por estímulos externos que la mayoría de las veces ni siquiera hemos solicitado. El sentido de la vida humana es la evolución permanente, a lo largo de toda la existencia, desde que nacemos hasta el último de nuestros días en la Tierra. Pero eso es algo que solo se puede hacer entendiendo la importancia de no conservar para poder evolucionar. Claro, aquí hay otra reflexión fundamental que hacer. Yo hice hincapié en tener tiempo diario suficiente para yo ocuparme de mí mismo, analizar qué estoy haciendo, a dónde voy, para qué voy, estoy desarrollando mis esencias o estoy haciendo de títere porque otros con sus estímulos externos, no, Antonio, te conviene más hacer esto, que no lo dicen, lo señalan con rostro, con actitud, o desde el celular salen tantos estímulos externos, compre esto, haga aquello, si usted quiere ser feliz, tenga aquello otro. Para combatir eso y ejercer mi libertad, lo que yo necesito es tiempo diario para mí, para reflexionar, para pensar, para reunirme con otros que también estén dando este debate de vida, para leer, informarme,
para no ser una hoja seca al viento de otoño que va siendo llevada para un lado para el otro y se deshace. Por eso decía un filósofo, tanta gente se murió sin haber empezado a vivir, porque vivir es poder llevar adelante una vida única e irrepetible. Única e irrepetible. ¿Qué es lo que propone Carl Gustav Jung, dicho sea de paso, cuando habla del principio de individuación? Individuar es eso. Les dejo estas reflexiones. Vamos a continuar la semana que viene aquí por Radio Cultura, miércoles 20 horas. Le agradecemos a Leonardo Justi, a Viviana del Río, a todo el equipo de producción, a todos los que me acompañan y les mando un luminoso abrazo. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.